Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Saint Germain. Fuego púrpura, amor divino. Llama en este corazón que es mío. Tú eres misericordia para siempre verdadera. Guárdame siempre en armonía contigo. Cuando hacemos contacto del corazón con la persona y la presencia del Espíritu Santo, ¿podemos por puro amor extraer de la fuente del fuego sagrado de Dios? Porque el Espíritu del Señor es el agente de la armonización divina, mientras que el fuego sagrado es su órgano. A través de su Espíritu Santo, Dios nos dispensa de su inmenso amor como una energía para el cambio. La manera más rápida de desalojar la causa y el corazón de la enfermedad es aplicar el ungüento de la luz transformadora del Espíritu Santo. Y la llama violeta es el instrumento del bautismo de fuego de este espíritu muy personal y muy presente. Es el flujo de la misericordia y el perdón infalibles de Dios. Es el fuego refinador para la purificación de los hijos de Dios profetizados por Malaquías. Cuando invocas la llama violeta con plena confianza en la promesa de Dios, les perdonaré su iniquidad y no recordaré más de su pecado. Puedes sentir la pulsación de la acción alquímica del disolvente universal del Señor que disuelve la causa y el efecto, el registro y la memoria celular de todas las imperfecciones físicas que emergen del consciente e inconsciente de tu ser. Tu llamado, dado en voz alta con confianza y amor, es el ejercicio de la ciencia de la palabra. El llamado, a través de su libre elección, pone en marcha el flujo de la llama violeta que transmuta las condiciones emocionales y mentales que son la causa subyacente de todas las enfermedades. Pero también debes someterte voluntariamente a las manifestaciones de la llama, como la ira y el agravamiento, el odio e incluso la aversión menor hacia cualquier parte de la vida o cualquier persona, incluso el resentimiento sutil que tienes en tu corazón contra ti mismo o los miembros de tu familia. La curación de toda dureza del corazón, que debe desaparecer antes de que aparezca la curación y la armonización, requiere la entrega incondicional de tu alma al amado ser crístico. Una voluntad obstinada y un orgullo humano deben entrar en la llama. Para la expansión de las capacidades físicas y espirituales de tu corazón, dale tu mantra de la llama violeta varias veces seguidas con tu visualización más fuerte y enfocada, para y a través del amor de Jesucristo. La práctica hace al maestro. Recuerden, todos los estratos de su conciencia son afectados por el flujo puro de luz desde el corazón de su ser crístico hacia y a través de su corazón físico. La persistencia es necesaria para penetrar los antiguos hábitos de discordia humana que hacen que los corazones de los hombres fallen en el miedo. La sanación es un proceso de abandono. Haz esto todos los días mientras invitas al Señor a entrar en tu corazón. Expresa al sol de entregarte a alguien que necesita tu amor todos los días, mientras desalojas las viejas toxinas de la ingratitud a la vida y la rebelión contra la maravillosa ley de la armonía universal. Deja que tu corazón salte hacia adelante en estas cadencias de comunión gozosa. Oh poderosa presencia de Dios yo soy, en el sol y detrás de él. Doy la bienvenida a tu luz, que inunda toda la tierra. Dentro de mi vida, dentro de mi mente, dentro de mi mente, dentro de mi alma. Emite tu luz y hazla brillar, rompe las cadenas de la oscuridad y la superstición. Lléname con la inmensa claridad de tu resplandor de fuego blanco. Yo soy tu hijo y cada día me convertiré más en tu manifestación. Así que, paz. Cállate y sabe que la presencia, yo soy, que es Dios en ti, el Emmanuel, Dios con nosotros, es victoriosa sobre cada condición externa. Acepta que esto se hace con todo el poder de Dios y reafirma cada vez que el más mínimo temor o duda salta a tu alma. Llama violeta. Yo soy la curación milagrosa de mi corazón por la llama violeta. En cada hora de cada día manifestado ahora, y agradezco al Señor de la vida por mi curación perfecta manifestada ahora. Visualiza la llama violeta de la libertad y el perdón transmutando todas las impurezas en tu corazón físico, impurezas mentales, emocionales y etéricas.
Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.